Bien, como nos quedamos en la clase anterior por la parte de calorimetría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las aplicaciones de esa técnica. Vamos a ver unos problemas sobre el libro de Resnick, capítulo 25. En el ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos que una masa, ¿qué masa de vapor nos preguntan? A 100 grados Celsius debe mezclarse con 150 gramos de hielo a 0 grados en un recipiente térmicamente aislado para producir agua líquida a 50 grados Celsius. Bien, este es un problema sobre calorimetría, ¿verdad? Hay problemas que no son de calorimetría. Cuando decimos un problema sobre calorimetría, es porque vamos a mezclar varias sustancias y vamos a obtener una cantidad basados en la conservación de la energía. Hay problemas donde solo vamos a agregar calor, ¿verdad? Este problema, por ejemplo, como ustedes ven, vamos a mezclar lo que es vapor con hielo. Al mezclar vapor y hielo, lógicamente, aquí va a haber un cambio de fase y también va a haber cambio de temperatura. En algunos ejercicios, ¿verdad? Ya nos dan la ventaja que conocemos el estado final, o sea, el estado de equilibrio, que en este caso es de 50 grados Celsius. Es la temperatura del equilibrio. Fíjense bien, las sustancias que tenemos en este problema son las mismas. Estamos hablando de agua, solo que agua en estado sólido y en estado gaseoso. Entonces, el agua en estado sólido se va a fundir, va a cambiar de fase, y el agua en estado gaseoso va a cambiar de fase a líquido. Entonces aquí vamos a ver dos cambios de fase y también cambios de temperatura, ¿verdad? O sea, en el estado inicial, lo que tengo es hielo mezclado con vapor de agua en un recipiente térmicamente aislado. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? Como esto está térmicamente aislado, solo puede interactuar entre sí. El vapor está muy caliente, el hielo está bien frío, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el vapor le cede energía al hielo, el hielo se calienta, se funde, el vapor se enfría, el vapor se condensa y se enfría. ¿De acuerdo? Aquí forzosamente tienen que haber cambios de fase para que finalmente en el estado de equilibrio esto quede como agua a 50 grados. Todo esto se ha convertido en agua. Aquí ya no puede existir ni vapor ni hielo. Ya no tiene sentido, ¿verdad? En el ejercicio no me dicen, ¿verdad?, de que queda hielo ni que queda vapor, porque lógicamente no queda, porque la temperatura es de 50. Bien, la masa de hielo la tenemos que pasar a kilogramos, es esta. La temperatura inicial del hielo es de 0 grados. En el caso del vapor, la masa no la conocemos, es precisamente lo que queremos calcular. Y la temperatura inicial del vapor es de 100 grados. La temperatura final, que es la temperatura del equilibrio térmico, es de 50 grados Celsius. Es la misma para todas las sustancias que aparecen acá. Bueno, entonces, lo que vamos a plantear nosotros es la ecuación de calorimetría. Suma de calor igual a 0. Esto se llama conservación de la energía. La energía se conserva. El vapor pierde energía, pero el hielo la gana. De manera que el hielo se calienta, el vapor se enfría. Lo que uno pierde, el otro lo gana. De manera que al sumar eso, tiene que dar 0. ¿Cuántos términos hay involucrados en esta operación acá? Eso a veces es difícil identificarlo, ¿verdad? Creo que en este caso, ustedes podrán notar que son 4 términos en la ecuación esta. 2 que corresponden al hielo y 2 corresponden al vapor. ¿Por qué razón? Porque el hielo primero lo tenemos que fundir, lo tenemos que convertir en agua. Aquí hay un calor latente. Luego, el hielo fundido, o sea, agua, a 0 grados, hay que calentarla hasta 50 grados. Aquí aparece calor específico.
para el hielo convertido en agua. En el caso del vapor, lo mismo, solo que vamos al revés. El vapor hay que quitarle calor, ¿verdad? Hay que condensarlo. Aquí hay calor latente. El vapor condensado en agua hay que enfriarlo hasta 50 grados. Aquí tenemos calor específico. Cuando hay cambios de temperatura tenemos calor específico y cuando hay cambios de fase, calor latente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Bien, entonces, esta es la ecuación de conservación de la energía. No se llama ecuación de calorimetría, ¿verdad? Se llama ecuación de conservación de la energía. La única forma de energía que aparece aquí en este sistema es energía térmica, es calor. Aquí no existe energía cinética ni potencial, solamente calor. Bien, entonces nuestra tarea ahora es sustituir aquí, de acuerdo a las definiciones de cada calor, y despejar para la variable, que es la masa de vapor. Bueno, entonces, tengo dos términos, ¿verdad? Que son calor latente y calor específico. El calor latente puede ser positivo o negativo, depende de la dirección del proceso. Los deltas T son diferentes acá. Entonces, para el caso del hielo, el calor latente que voy a usar es el de fusión, porque vamos a fundir el hielo, y es positivo, porque el hielo gana calor. El hielo gana calor del vapor, ¿verdad? El vapor pierde calor y el hielo gana. Como el hielo gana, es positivo. Después, cuando el hielo está derretido, el agua se calienta. Aparece calor específico. Calor específico del agua por la masa de agua, que es la misma de hielo, por el cambio de temperatura del hielo. El cambio de temperatura para el hielo es temperatura final de ambas sustancias es 50 y la temperatura inicial del hielo es 0. En el caso del vapor, el calor latente para condensar el vapor es el calor de vaporización y es negativo porque el calor cede energía, pierde calor. El hielo gana, pero el vapor pierde, por eso es negativo. Este signo nosotros lo tenemos que escribir en la ecuación. En el caso del calor específico, nosotros no tenemos que escribirle ningún signo acá, porque el signo está implícito en el delta T. ¿De acuerdo? Recuerden que en esta ecuación de calorimetría, en esta ecuación la suma tiene que dar 0. Por lo tanto, tienen que haber términos positivos y negativos. Por ejemplo, en el caso del vapor, el delta T es negativo. Aquí aparece signo más, pero este término es negativo porque el signo menos está en la resta, aquí en el delta T. La temperatura final del vapor es 50 y la inicial es 100. 50 menos 100 es menos 50. De manera que los dos términos del vapor son negativos. Estos dos del hielo son positivos. Si sumamos esto y es con esto negativo, la suma tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Los deltas T que ustedes ven acá son diferentes, ¿verdad? Porque las temperaturas iniciales son diferentes. Bueno, la incógnita es la masa del vapor. Esto es lo que voy a despejar. Necesito los calores latentes de fusión y de vaporización del agua y el calor específico del agua. Fíjense que el hielo derretido es agua, el vapor condensado es agua, por lo tanto aparece el calor específico del agua nada más y los calores latentes del agua. El agua tiene un calor específico de 4190 joules entre kilogramo por Celsius. Y los calores latentes son el de fusión y el de vaporización, que son estos. Estos datos los pueden ver en las tablas.
¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora tenemos que sustituir estos datos acá y despejamos para la masa de vapor. Primero factorizamos. En el caso del vapor, factorizamos la masa de vapor. Pasamos al otro lado todo lo que tiene que ver con el hielo. Y despejo para la masa de vapor. Aquí tengo una división. En el numerador todo esto es sobre hielo. Y en el denominador esto corresponde al vapor. Sustituyendo los datos, tengo la masa de hielo o agua en este caso. La masa de hielo también multiplicado por el delta T. En el denominador aparece la masa de vapor, el calor específico del agua por el delta T, y aquí aparece el calor específico, quiero decir el calor latente de vaporización del agua. Haciendo esta operación, llegamos a que la masa de vapor es de 0.033 kilogramos. Esto en gramos es 33 gramos. De manera que esta es la masa de vapor que tiene que mezclarse con hielo para producir agua líquida a 50 grados. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Todo bien por el momento. Bien. Bueno, con la ecuación esta de conservación de la energía, nosotros podemos despejar para cualquier cantidad, ¿verdad? Aquí podemos tener cualquier variable. Solo que hay que tener cuidado de que en la ecuación esta, cuando utilizamos calorimetría, solo puede haber una variable, no pueden haber dos variables. Si existen dos variables, no se puede resolver el problema. ¿De acuerdo? Porque solo tenemos una ecuación nada más. Entonces, en esta ocasión, calculamos la masa. Podemos calcular temperatura final o podemos calcular calores específicos, ¿verdad? Bueno, una manera de complicar el problema hubiese sido que no nos dieran la temperatura final, ¿verdad? En ese caso, el problema se complica mucho porque requiere un análisis diferente. Tendríamos dos incógnitas, ¿verdad? Que serían la masa de vapor y la temperatura final. La manera de resolver esos problemas es un poquito más difícil, pero siempre hay una manera de poderlo hacer. Eso lo vamos a ver en los siguientes repasos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver otro ejercicio, siempre del libro de Resnick. En este caso tenemos una marmita eléctrica de aluminio que tiene una masa de 0.56 kilogramos y contiene un elemento calefactor de 2.40 kilowatts. ¿Qué es 2.40 kilowatts, jóvenes? ¿Qué es esta cantidad? No sé si alguien sabe qué significa esto. 2400 watts de potencia podría ser. Sí, ¿verdad? Esto es potencia. Esto se llama potencia. 2.4 kilowatts. Kilo es un prefijo, ¿verdad? Es 1000, 10 a la 3. Entonces es 1000 por 2.4 watts. Es una manera de resumirlo, ¿verdad? De abreviar la escritura. Entonces, watts es la unidad de potencia, que es joules por segundo. Potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, el elemento calefactor se refiere a, podría ser una estufa, ¿verdad? La estufa. La estufa está calentando la marmita eléctrica, agregándole energía a razón de 2.4 kilowatts. Entonces, la marmita se llena con 0.640 litros de agua a 12 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo se necesitará
para que comience la ebullición y para que la marmita se quede seca. Suponga que la marmita no sobrepasa los 100 grados de temperatura. La marmita es una olla, ¿verdad? Una olla de aluminio que contiene agua y estás recibiendo energía en forma de calor proveniente del elemento calefactor, o sea, de la resistencia de la estufa, ¿verdad? A esta tasa. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos sustancias en el problema que son la marmita y el agua. La marmita de aluminio y el agua. Ahora bien, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo se necesitará? ¿Cómo averiguamos el tiempo, jóvenes, si en la ecuación de calorimetría no aparece el tiempo? ¿Cómo podemos averiguar ese tiempo para que empiece la ebullición? Para que el agua empiece a hervir. ¿Qué me podría decir, Karina? ¿Cómo haría usted para saber el tiempo? No, no sé. Ajá. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo calcular el tiempo? Vamos a ver. Me hablan sobre la temperatura inicial del agua, ¿verdad? Que es 12 grados. ¿Cuál será la temperatura inicial de la marmita? ¿Cuál será, Juan, la temperatura inicial a la que está la marmita? 12 grados. 12 grados. Ajá. Pero ¿cómo llegó a eso usted, a esa conclusión de que 12 grados? Porque supongo que están en equilibrio térmico. Sí, ¿verdad? El equilibrio térmico es la clave, la ley cero, ¿verdad? La marmita está en contacto con el agua. La marmita y el agua tienen que estar en equilibrio térmico. Una vez que, o sea, cuando el agua se echa sobre la marmita, ¿verdad? Se vierte, tienen que estar en equilibrio térmico. Luego la estufa les está alimentando energía en forma de calor. Aquí no me hablan de la temperatura inicial de la marmita porque ya suponen, ¿verdad?, de que uno conoce muy bien el equilibrio térmico. Entonces, esta temperatura es la inicial para ambas sustancias. Entonces, la temperatura final, ¿cuál sería en este caso? Este problema no es un problema de calorimetría. Este problema no es de calorimetría. Este problema es sobre cantidad de calor nada más. Aquí lo que vamos a hacer es sumar calor. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar calor. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular el tiempo necesario para que comience a hervir el agua. O sea, desde que la estufa empieza a calentar el sistema hasta que empieza a la ebullición. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces, por esa razón me dan lo que es la potencia. La potencia relaciona el tiempo, trabajo entre tiempo. El trabajo en este caso sería el calor, porque el calor es energía. El trabajo es energía. Entonces, la potencia es energía entre tiempo. La energía es el calor. Entonces yo lo que necesito calcular es cuánto calor, cuánto calor fue agregado al sistema o sea, la estufa, cuánto calor le agregó la estufa al sistema y en cuánto tiempo lo hizo, ¿verdad? Eso es lo que voy a averiguar. La potencia ya se sabe quién es. La potencia es constante. La potencia es la misma durante todo el tiempo. Entonces,
de la ecuación para la relación de la potencia, yo voy a calcular el tiempo. Vamos a ver. Tenemos el sistema. Esta es la marmita, que es una olla, ¿verdad? Una olla de aluminio que contiene agua. Está siendo alimentada por una fuente externa que es el elemento calefactor, es la estufa. Le está agregando calor a una tasa de 2.4 kilowatts. Esa es la tasa a la que se está agregando calor, o sea, la rapidez, porque potencia es la rapidez a la que se agrega energía, ¿verdad? Entonces, tengo que la marmita tiene esta masa y tiene esta temperatura inicial. La potencia es 2.4 kilowatts, que es 2.4 por 10 a la 3 watts, es lo mismo. El agua, lo que me dan del agua es el volumen, no me dan la masa de agua, me dan el volumen. Fíjense bien, el volumen y lo dan en litros. Nosotros tenemos que convertir ese volumen en litros, lo tenemos que convertir a metros cúbicos, utilizando el factor de conversión. Luego, con la definición de densidad, calculamos la masa de agua. Hay que estar muy pendiente de eso, ¿verdad? La densidad es masa entre volumen, me dan el volumen de agua y yo calculo la masa, porque la densidad del agua ya la conocemos, ¿verdad? Que es 1000 kilogramos entre metros cúbicos. De manera que la masa de agua es 0.64 kilogramos. Este dato no me lo da el problema, lo tenemos que buscar nosotros, ¿verdad? Y la temperatura inicial, que es 12 grados. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar la ecuación que me relaciona el tiempo. Y esa es la potencia. La potencia es trabajo sobre tiempo o energía, ¿verdad? Que es lo mismo, energía en forma de calor entre tiempo. De acá nosotros despejamos para el tiempo y tenemos que el tiempo es igual al calor entre la potencia. Entonces yo tengo que calcular este calor y dividirlo entre la potencia. La temperatura final a la que quiero llegar es a 100 grados, porque a esta temperatura empieza la ebullición. Entonces, voy a hacer una suma de calor. Aquí no es calorimetría. Cuando es calorimetría, la suma se iguala a 0. Aquí solamente estoy haciendo la suma. Entonces, en esta suma, ¿qué cantidades intervienen? ¿Qué le va a suceder al agua? El agua solo se va a calentar de 12 a 100 grados. No va a cambiar de fase. ¿Qué le va a pasar a la olla de aluminio? Solo se va a calentar de 12 a 100 grados. De manera que ninguna sustancia va a cambiar de fase. ¿De acuerdo? Ninguna sustancia cambia de fase. Entonces solo tengo dos términos que corresponden a calores específicos. Y todos los datos los tengo que saber, ¿verdad? Todos estos datos los tengo que conocer porque de lo contrario no podría calcular el calor agregado. Entonces, tenemos para el agua la masa de agua, calor específico de agua por el delta T, calor específico, ¿verdad? Para la marmita tengo la masa de la marmita, calor específico del aluminio por el delta T. Los deltas T son los mismos. Lo que cambia aquí son los calores específicos y las masas. Entonces, tengo los calores específicos del agua, 4190 aquí en joules, me faltó escribirlo, ¿verdad? Joules entre kilogramos por grado Celsius, y el calor específico del aluminio es 910 joules entre kilogramos por grado Celsius. El calor específico de los metales, ustedes saben de que es mucho menor que el del agua, siempre es menor que el del agua. Al sustituir estos datos acá, tengo el calor total, la suma, es la masa de agua, calor específico del agua, por la diferencia de temperatura. Temperatura final menos inicial. La masa del aluminio, calor específico de aluminio, por el delta T. Esto lo pueden factorizar, ¿verdad? Este delta T, pero yo lo quise hacer así mejor para que ustedes noten la diferencia aquí. Fíjense bien. El calor que absorbe el agua en el proceso es 235.981 joules.
y el calor que absorbe la marmita de aluminio es 44.844.8 joules. Vamos a ver. ¿Quién me podría explicar por qué esta diferencia tan grande? Para calentar el agua se ocupa tanta energía. Para calentar la olla, poca energía. ¿Quién me puede explicar esta diferencia? Esto es, o sea, es demasiado grande la diferencia. Es casi 5 veces, ¿verdad? El calor para calentar el agua a la misma temperatura. O sea, para cambiar la temperatura del agua y el aluminio en la misma cantidad, o sea, para llevarlo de 12 a 100 grados, al agua hay que agregarle más de 5 veces la energía que al aluminio. ¿Por qué será esa gran diferencia? Porque el aluminio es un material conductor de calor. Sí. El aluminio es un material que es buen conductor del calor y es buen conductor de la electricidad. Los metales son buenos conductores, ¿verdad? Tanto del calor como de la electricidad. La respuesta está bien, ¿verdad? Solo que para ser un poco más específicos, la diferencia es el calor específico, ¿verdad? O sea, el calor específico de los metales es mucho más bajo que el del agua. Al ser mucho menor el calor específico del aluminio, significa, recuerden, el valor del calor específico lo que me indica es qué tanta energía le tengo que agregar a una sustancia para cambiar la temperatura. Entre menor es el valor, significa que tengo que agregarle menos energía. Entonces, si nosotros quisiéramos solamente calentar la olla de aluminio, tendríamos que agregar solamente esta energía, miren. Y si solo quisiéramos calentar el agua, tendríamos que agregarle esta energía. Entonces, la razón es porque los calores específicos de los metales son bien bajos y el del agua es bien alto. Entre más alto sea el valor, significa que hay que agregar más calor. La suma de esto es 280.825 joules de energía. Esta energía ahora la dividimos entre la potencia y eso me da el tiempo en segundos. 117 segundos, que corresponde a 1.9 minutos. Este es el tiempo que tarda en empezar la ebullición. Como ustedes ven, el tiempo que tarda en empezar la ebullición siempre es un tiempo un poco, es considerable, ¿verdad? El tiempo. Eso se debe al alto calor específico del agua. Siempre que ustedes ponen a hervir agua, ustedes notan que la olla se calienta más rápido que el agua, ¿verdad? Si la pregunta fuera en cuánto tiempo la olla de aluminio consigue llegar a 100 grados, este tiempo hubiese sido mucho más pequeño. Los metales se calientan rápido, ¿verdad? Y entre más agua tengamos en el sistema, más tiempo se va a tardar en alcanzar la ebullición, ¿verdad? No sé si ustedes han notado eso. Si ustedes ponen a hervir agua, a veces uno cuando pone a hervir agua para bañarse, ¿verdad? No sé si alguna vez les ha tocado. Si ponen a hervir agua en una olla para bañarse, ustedes notan que entre más agua tiene la olla, más tiempo va a tardar en hervir. Y entre menos agua tenga, menos tiempo va a tardar en hervir, ¿verdad? Lógicamente, porque si agregamos más agua, más masa, el calor va a ser mayor, ¿verdad? Esta cantidad aumenta y al aumentar esta cantidad, aumenta el tiempo. Es bastante lógico, ¿verdad? Bueno, entonces este es el tiempo necesario. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, continuamos. La siguiente pregunta es básicamente la misma pregunta, solo que en este caso, ¿cuánto tiempo tarda para que para que la olla se quede sin agua? O sea, para que la marmita, la olla de aluminio quede seca. O sea,
cuánto tiempo se necesita para que el agua se evapore. Al evaporarse todo el agua, la olla queda vacía. ¿Cuánto tiempo transcurre? Entonces, el cambio que ocurre acá es que la cantidad de agua, además de calentarse hasta 100 grados, se va a evaporar. Aquí tenemos un cambio de fase. Tenemos calor específico y cambio de fase. Pero para la marmita de aluminio no hay cambio de fase. La olla, los metales, ¿verdad? Tienen puntos de ebullición mucho más altos que el agua. Si ustedes investigan en las tablas, el punto de ebullición o de fusión de los metales es muy diferente al del agua, ¿verdad? Para fundir un metal, la temperatura a la que hay que llegar es bien alta. No tengo el dato aquí a mano, ¿verdad? Para el aluminio, pero la temperatura de ebullición es mucho más alta que la del agua. Por eso el problema me lo dice. El problema nos dice que la marmita no sobrepasa los 100 grados. Esto me lo dicen para que yo no haga tanto trabajo, porque fíjense bien, cuando el agua se evapora, cuando el agua se evapore, es porque la estufa continúa agregando calor, tanto al aluminio como al agua. Entonces significa que el aluminio se tiene que calentar, seguir calentando, ¿verdad? Al llegar a los 100 grados, la estufa sigue calentando, entonces la olla de aluminio continúa calentándose de manera que va a superar los 100 grados. Pero en el problema me dicen de que no considere ese cambio, de que considere que el aluminio se queda a 100 grados. Eso es para evitar el costo de tener que involucrar acá más términos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos 3 términos, 2 para el agua, 1 para el aluminio. El aluminio solo cambia de temperatura, el agua cambia de temperatura y de fase. Entonces, aquí todos los términos son positivos, jóvenes. Cuando nosotros estamos agregando calor a una sustancia, todos los términos son positivos. Aquí todo es positivo. Necesito el calor de vaporización del agua, que es este. Calor específico del agua y calor específico de aluminio. Estos 2 términos ya los calculé. Ya no hay necesidad de volverlo a hacer. El único término nuevo aquí es este, calor latente. De manera que el calor latente del término para el agua, la masa de agua por el calor latente de vapor, me da esto. Fíjense bien ahora la diferencia. Este es el calor necesario para llevar el agua de 12 a 100 grados. Este es el calor necesario para llevar el aluminio de 12 a 100 grados. Y este es el calor necesario para evaporar el agua, para cambiarla de fase. Ahora, ¿qué notan ustedes aquí? De estos tres términos, ¿cuál es el mayor? El de vaporización. El calor, ¿verdad? De vaporización, ¿verdad? El calor necesario para evaporar el agua es el más grande y es, o sea, extremadamente grande. 10 a la 6 es 1.000.000. Es más de 1.000.000. 1.444.000. O sea, este valor supera a los demás valores en más de 5 veces, ¿verdad? A este calor, por ejemplo, lo supera casi más de 5 veces. Eso es, bueno, dar una explicación a esto, ¿verdad? Es un poco complejo porque todavía no hemos avanzado mucho en el contenido. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, cuando uno se quema, ustedes me imagino que alguna vez se han quemado con agua caliente. Esta es la razón, jóvenes, por qué es peor quemarse con vapor de agua que con agua caliente.
O sea, ustedes les preguntan, ¿qué prefieren? ¿Quemarse con agua a 100 grados o quemarse con vapor de agua a 100 grados? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Meter la mano en vapor de agua a 100 o meter la mano en agua a 100 grados? ¿Qué creen ustedes que es peor? Terencio, ¿qué piensa usted sobre esto? Por como lo dije, supongo que sería peor con el vapor, ¿o? Sí, ¿verdad? Es peor con el vapor, porque el vapor contiene una energía bien grande, mientras que el agua caliente a 100 grados contiene menos energía. O sea, cuando ustedes meten la mano en vapor de agua a 100 grados, porque el vapor puede estar a 100 grados o más de 100. Jóvenes, este vapor de agua está a 100 grados. ¿Por qué sé que está a 100 grados? Porque el problema me dice que el agua se va a evaporar por completo, pero no me dice que además de evaporar el agua, la vamos a seguir calentando, porque el vapor se puede calentar más, ¿verdad? Este vapor de agua está a 100 grados. Entonces, cuando ustedes meten la mano en agua, en vapor de agua a 100 grados, el vapor le cede calor a la mano. Recuerden la ley cero. Mi mano está más fría que el vapor a 100, ¿verdad? Entonces el cuerpo más caliente le cede energía al cuerpo más frío. Entonces el vapor de agua entra a mi cuerpo. Entra a mi cuerpo y se condensa, de manera que mi cuerpo absorbe toda la energía contenida en el vapor. Al absorber toda esta energía contenida en el vapor, ¿qué le pasa al vapor? Se condensa en agua. Entonces, imagínense, toda esta energía entrando a su cuerpo es una energía enorme, de manera que la quemadura duele, ¿verdad? Mientras que esta energía entrando a su cuerpo es una quemadura menor porque es menos energía. ¿De acuerdo? Entonces, es mucho mejor meter la mano en agua caliente a 100 grados que en vapor a 100 grados, ¿verdad? Eso sin dudarlo, ¿verdad? La quemadura va a ser menos fuerte, ¿verdad? Bueno, al sumar los tres valores me da esto, que es un valor bien grande, de manera que al dividir esta energía entre la misma potencia, tenemos un tiempo mucho mayor, lógicamente. Ahora el tiempo es de 11.9 minutos. Se tarda más, ¿verdad? Para que todo el agua se vaporice, hay que esperar un tiempo mayor, casi 12 minutos. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Ustedes van por aquí ya estudiando o todavía no han llegado a este punto? Tienen que estar estudiando porque la otra semana tenemos un control de lectura, ¿verdad? La otra semana, creo que el miércoles o viernes hay un control de lectura. Entonces tienen que mantenerse estudiando. Bueno, vamos a ver si logramos terminar hoy. Siempre siguiendo con el mismo libro de Resnick, tenemos un problema interesante. Es un problema muy interesante porque vamos a trabajar con un calor específico variable. Se encuentra que la capacidad calorífica molar de la plata, capacidad calorífica no es lo mismo que calor específico, ¿verdad? La capacidad calorífica está expresada en términos de moles y el calor específico en términos de masa. Ajá. Esa capacidad calorífica medida a presión atmosférica, o sea, la presión estándar, varía con la temperatura entre 50 y 100 grados Kelvin, según la ecuación empírica definida de esta manera. Como ven acá, esta C mayúscula es capacidad calorífica y está en función de la temperatura, así como una función f de x, ¿verdad? F de x igual a x cuadrado más 1. Esta función está en términos de t.
la capacidad depende de la temperatura. Aquí la función es cuadrática. Es una función cuadrática. La temperatura está a la 1, acá la temperatura está a la 2. Y estos números tienen unidades, ¿verdad? Porque la capacidad calorífica tiene unidades de joules entre mol por Kelvin. Entonces, la temperatura está en Kelvin, de manera que estos números que ven acá tienen que tener unidades. Aunque no aparecen aquí, pero tienen que tener unidades. Bueno, esta capacidad calorífica está en joules entre mol por Kelvin y la temperatura está en Kelvin. Calcule la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura, quiero decir, 316 gramos de plata desde 50 a 90 Kelvin. La masa molar de la plata es 107.8 gramos por mol. Esta es la masa molar de la plata. Siempre las masas molares le dan en gramos por mol, ¿verdad? Me dan la masa molar de la plata y me dan la masa de la plata. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué me están pidiendo aquí? La cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de la plata de 50 a 90 Kelvin. Vamos a trabajar en Kelvin, no en Celsius, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar la ecuación de calor específico, la fórmula. Pero no la vamos a expresar así, la vamos a escribir como una integral, porque la capacidad calorífica no es constante, es variable. Depende de la temperatura, varía con la temperatura. En la vida real así es, jóvenes. Siempre los calores específicos y las capacidades dependen de la temperatura, no son constantes. Entonces, aquí tengo la función, tengo la masa de plata, la paso a kilo, aunque no es necesario pasarla a kilogramos, ¿verdad? Y tengo la masa molar de la plata. Voy a calcular el número de moles con esta relación. La masa total es número de moles por masa molar. Despejo para el número de moles y divido la masa de la plata entre la masa molar y me da el número de moles. El número de moles, la unidad es mol, ¿verdad? Aquí no escribí, pero es la unidad es mol. 2.93 moles. Ahora, como se fijan acá ustedes, esta es la capacidad calorífica. N por C mayúscula por delta T. Cuando aparece la M aquí tiene que estar la C minúscula, que es calor específico. Entonces, en este caso, en vez de escribir calor, escribo el diferencial de calor. En vez de escribir C, escribo C de T. Y en vez de delta T, un D de T, un diferencial. Esta es una ecuación diferencial y la resuelvo integrando. Ambos lados se integran. En el lado izquierdo, la integral es el calor total y en el lado derecho tengo que sustituir la expresión para la capacidad calorífica, que es todo esto, y N, el número de moles. Integramos de 50 a 90 Kelvin. Esta integral es muy fácil. La variable es la temperatura. De manera que al integrar esto, aquí es T cuadrado entre 2. T cuadrado, la integral es T al cubo entre 3. Y acá es simplemente esto por T. Todo esto se multiplica por el número de moles y se evalúa de 50 a 90 Kelvin. ¿De acuerdo? Al evaluar esto, al meter estos valores acá, el resultado final es este. 1892.2 joules. Esta es la cantidad de calor necesaria. Nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo fácil, solo que hay que tener cuidado que cuando los calores específicos son variables, es necesario hacer una integración. En la mayoría de los problemas, siempre las capacidades y los calores específicos son constantes, pero en la vida real no es así, ¿verdad? En la vida real, los calores específicos son función de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues espero que les haya servido de mucho este repaso. No sé por dónde van ustedes todavía en su estudio. No sé qué tan avanzados vayan. Ustedes me dicen, ¿verdad? Si tienen alguna duda.
todo bien por el momento, pero nos podría mandar los documentos. Sí, sí, no hay problema. Solo que me recuerdan, ¿verdad? Porque a veces se me olvida. Está bien. Bien, jóvenes. Entonces,